Muy buenas, bienvenidos al lunes, esto es Lifters. Ya sabéis, aquí el podcast en el que cada día hablamos un poco de entrenamiento, charlamos un rato acerca de temas diversos y hoy quería hablar acerca de intensidad, porque el otro día me preguntaron por Instagram una pregunta relacionada con todo esto, que cómo de intenso deberíamos entrenar, me preguntaban de un ejercicio en concreto, pero bueno, no quiero hablar en concreto de algo específico, sino de un modo más general, de cómo deberíamos entrenar de intenso. Es algo que normalmente se suele preguntar cuando estamos empezando a entrenar, cuando tenemos poca experiencia, cuando no conocemos muy bien ciertas escalas como pueden ser el RPE, RIR y todo ese tipo de cosas. Porque al final es muy sencillo y esto se basa simplemente en el hecho de que nosotros tenemos que hacer un volumen mínimo por sesión para llegar a cierto trabajo efectivo y no podemos pasarnos de cierto volumen, o sí podemos pasarnos, pero sabemos que si nos pasamos, al fin y al cabo, vamos a tardar más tiempo en recuperarnos, vamos a progresar más despacio o incluso puede que nos lesionemos. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo deberíamos entrenar? Pues intenso, eso es fundamental. Entonces, la pregunta en sí de cómo deberíamos entrenar de intenso es un poco complicada de responder porque realmente la intensidad depende al final de cada uno. Lo que para mí puede ser intenso, para otra persona puede que no lo sea o puede que lo sea demasiado. Entonces, como digo, existen unas escalas como pueden ser la escala de esfuerzo percibido, que por cierto en Instagram subí hace unas semanas una infografía precisamente de esto, de cómo medir el esfuerzo que realizamos en una serie, en un ejercicio físico, en un deporte en concreto. Básicamente porque de esta forma lo que podemos hacer es poder programar mejor el entrenamiento, saber la intensidad que estamos metiendo cada semana o en cada sesión y de esta forma nos va a ser mucho más sencillo. ¿Y esto básicamente en qué se basa esta escala? Bueno, pues se basa en el hecho de que nosotros conocemos una serie, estamos más o menos cerca del fallo. Yo siempre aconsejo estar cerca del fallo, pero llegar al fallo como tal no suele ser muy buena idea y de hecho también hay otra infografía que subí, creo que si no fue la semana pasada, por ahí andará, en la que hablaba precisamente de esto, de cuándo deberíamos de llegar al fallo o no. Esto también es interesante recordarlo porque muchas veces pensamos que con llegar al fallo en cada serie pues hacemos un trabajo efectivo y realmente lo que estamos haciendo es acumular demasiada fatiga. Entonces, como tal llegar al fallo tampoco es aconsejable y, por ejemplo, en ejercicios más analíticos para trabajar, por ejemplo, los brazos, para trabajar bíceps, tríceps, los hombros, gemelos, grupos musculares muy pequeños o incluso, aunque sean grupos musculares más grandes, pero con ejercicios un poco más analíticos, como pueden ser, por ejemplo, en lugar de una sentadilla, pues con unas extensiones de cuádriceps. En lugar de con un press de banca, con un press mancuernas. Bueno, pues ese tipo de cosas. Al final, a eso me refiero. Pero bueno, como decíamos, que me voy del tema. Con esto de las escalas, al final lo que podemos hacer es medir la intensidad de cada una de las series, viendo lo cerca o lejos que estamos del fallo. Y por eso es importante, no siempre, pero de vez en cuando, sí es importante llegar, aunque sea una vez en tu vida, al fallo, porque si no conocemos esa sensación, es bastante complicado el saber medir o el saber aplicar este tipo de escalas. Por ejemplo, si yo te digo, quédate a 1 o 2 del fallo, por ejemplo, quédate a 2 del fallo, pero si tú nunca has llegado al fallo, puede que pienses, vale, te pones a hacer una serie de press de banca o de un remo con mancuernas o lo que sea, y dices, vale, pues yo creo que ya estoy cerca del fallo o ya estoy a 2 repeticiones antes del fallo. Si hago 2 más, fallaré. Esa es la sensación que tienes tú, pero si nunca has llegado al fallo, posiblemente sea una sensación bastante equivocada. Todos hemos pasado por ese momento en el cual pensamos que estamos cerca del fallo, pero alguien que lo vea desde fuera, o simplemente tú mismo que te grabes y luego veas el vídeo, posiblemente digas, pues es cierto que la sensación que yo tenía cuando estaba levantando el peso era de que estaba muy cerca del fallo, pero realmente cuando estoy viendo el vídeo veo que podría haber metido incluso 2, 3, 4, 5 o 6 repeticiones más, viéndolo por el vídeo me refiero. Entonces al final es muy importante el tener o un observador externo al principio o al final con la experiencia llega que lo controlamos todo esto, pero sí que es importante, no siempre, pero de vez en cuando llegar al fallo en ejercicios que no impliquen riesgo alguno. Por ejemplo, en sentadilla no tendría ningún sentido el llegar al fallo, principalmente por el hecho de que antes de que lleguemos al fallo nos vamos a fatigar de otra forma. En este sentido, el factor limitante no son los cuádriceps, no son las piernas, sino, por ejemplo, la capacidad cardiovascular que tenemos y todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, ¿cómo deberíamos entrenar de intenso? Bueno, pues más o menos, no todas las series, pero sí que la gran mayoría deberían de estar muy cerca del fallo. Por ejemplo, 1, 2, 3 repeticiones antes del fallo. Eso dicho de una forma sencilla y simple. Luego va a depender cada uno de la programación, pero para que os lo planteéis de forma sencilla y no os compliquéis demasiado,
Llevar todas las series casi hasta el fallo y, por ejemplo, los ejercicios analíticos, que esos no implican ningún riesgo, pues podéis llevarles hasta el fallo sin ningún problema. Es lo que suelo hacer yo muy habitualmente en ejercicios analíticos como pueden ser unas extensiones de tríceps en polea, por ejemplo. Entonces, dicho esto, si controlamos lo cerca que estamos del fallo, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que todo ese volumen que estamos metiendo es volumen efectivo, siempre que no nos pasemos, ya sabéis, de un volumen máximo, el cual al final, bueno, pues va a empeorar la recuperación y vamos a progresar más lento, pero va a permitir básicamente eso, que todo el volumen que metamos va a ser un volumen efectivo y vamos a estar entrenando bien, que es de lo que se trata. Si no llegamos a una mínima intensidad, al final todo ese volumen es como si dijéramos de calentamiento, no vale para gran cosa. Adaptaciones sí que se pueden dar, pero muy pocas, entonces no interesa en ese sentido. Así que nada, espero que haya quedado resuelta la duda. Como digo, es bastante breve la respuesta, pero en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento posiblemente esto dé para hablar bastante más tiempo. Entonces me lo apunto y en siguientes episodios de ese podcast posiblemente trate el tema. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis mucho más, tenéis un montón de contenido que os va a ayudar a entrenar mejor. Y sin más, nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio de Lifters. Que paséis buen día. Chao.